Somos esencia, que se transforma una y otra vez como un ciclo, un principio y un final, pero también un viaje que comienza y hace que los cambios evolucionen en nuestro interior. Emprendemos un largo camino de transformación, metamorfosis como símbolo de perseverancia y resiliencia, inspiración que vibra por la magia de los recuerdos, los sueños y los colores. Un tejido que forma el camino y permite un descubrimiento personal constante, íntimo, que trasciende al experimentar que el cambio es vital para evolucionar desde lo humano, en búsqueda de nuevas posibilidades que se vuelven infinitas. Posibilidades que vibran con el universo y conectan con nuevos ciclos. Es necesario entonces un cambio profundo al interior que permita la evolución para transformar el exterior desde la esencia que deja huella. Inex Moda, 35 años de inspiración. At the end of the day, it's all about what gets you up in the morning. What makes your life and work meaningful? What we do impacts everybody. Every day, everywhere. Because we do more than move the food, clothes, medicines, and goods we all rely on. We integrate the world. A world where an exchange of goods creates an exchange of culture, innovation, and trust. Where our customers and colleagues unlock opportunities and overcome challenges together. We are connected by purpose and guided by long-held values. Values forming the basic principle that we can be trusted, not just to enable global prosperity for all, but also to make it sustainable for future generations. That's what gets us up in the morning. Improving life for all by integrating the world. Bienvenidos nuevamente a este espacio de construcción colectiva de conocimiento. Volvemos con la conferencia Tendencias en Logística Global para la Industria de la Moda, dictada por Josué Alzamora, director global de Lifestyle de Maersk. Josué, bienvenido al pabellón del conocimiento Inex Moda Sapiencia. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar aquí, no solo en Colombia Tex, sino también en este bello país. Hace mucho tiempo que no había podido regresar a Colombia. Y bueno, como parte de la introducción, mi rol dentro de Maersk es un rol global. Yo estoy basado en las oficinas centrales de Maersk en Dinamarca. Soy de Panamá y manejo una vertical que le llamamos Lifestyle. Lo importante es entender que para nosotros lo que llamamos lifestyle involucra a todas las empresas dueñas de marcas de ropa, de calzados, artículos deportivos, juguetes y otros. Hoy me voy a enfocar en hablar de las tendencias de mercado que afectan a la industria de moda. Voy a empezar hablando también un poco más de las macro tendencias que se salen un poco de la industria de moda pero afectan a la industria. Y voy a acabar hablando un poco más a fondo del tema de sostenibilidad. Y al final también voy a dar algunas recomendaciones
en vista de las tendencias. Antes de eso, quiero dar una pequeña reseña de Maersk. Maersk es una empresa de transporte y logística. Nosotros le llamamos el integrador de logística global. Actualmente tenemos alrededor de 100.000 clientes. Tenemos también alrededor de entre 95.000 y 100.000 empleados. La empresa tiene un crecimiento muy rápido. Manejamos 68 terminales de puerto bajo la marca APM Terminals. Estamos presentes en 130 países. Tenemos aproximadamente 6 millones de metros cuadrados de bodega en diferentes partes del mundo y operamos alrededor de o más de 730 barcos portacontenedores bajo las marcas Maersk, Hamburg Süd, Sealand y en Brasil la marca Alianza también. También operamos para muchos de los clientes globales que tenemos, incluyendo muchos de los clientes de moda, deportes y demás, operaciones de gerenciación de cadena de suministros. Para muchos de ellos lo hacemos hace varias décadas y también tenemos una aerolínea que puede ser sorpresa para muchos, pero tenemos una aerolínea de carga que se llama Maersk Air Cargo y actualmente estamos en proceso de expandir nuestra flota de aviones a nivel mundial. La estrategia de Maersk, dándole un poco más de sentido al video, si pudieron ver el video, el propósito de Maersk es mejorar las vidas. Pero obviamente Maersk, siendo una empresa de transporte y logística, y nosotros dándole más contexto a ese propósito, tenemos que pensar en que nuestra visión es conectar y simplificar las cadenas de suministro de nuestros clientes de punta a punta. El centro de nuestra estrategia son los clientes. Todo lo que nosotros hacemos es para nuestros clientes y obviamente los clientes y la producción que tienen es realmente lo que hace que el mundo se mueva. Nosotros somos un medio de mover toda la carga y almacenar la carga en diferentes partes del mundo. Y con eso quiero decir que la estrategia empieza y termina por nuestros clientes. Tenemos pilares de apoyo a esa estrategia basada en clientes que son la expansión y el fortalecimiento de nuestros productos o servicios, diferentes servicios, ya sea en tierra, en aire, mar, manejo de inventario. Tenemos también un pilar de una transformación digital muy agresiva porque mucho de lo que se hace en la cadena de suministros requiere esa integración tecnológica. Y por último, no menos importante, al contrario, tenemos el tema de sostenibilidad. El tema de sostenibilidad casi que básicamente se sale un poco de la estrategia para Maersk. Es un tema que va por encima básicamente de la estrategia, está ligado a los valores de Maersk como empresa y está anclado en la parte más alta de nuestra gerencia ejecutiva en la empresa. Tenemos todo el apoyo para hacer un cambio en la industria. Tenemos un compromiso con el planeta y con la industria de transporte y logística de liderizar un cambio con acciones concretas. Yo voy a volver a hablar de eso al final de la presentación. Y bueno, como toda estrategia, nuestra estrategia tiene mucho enfoque y gran parte de nuestro enfoque se basa en 7 verticales o industrias que pueden ver aquí en la visual. Y hoy, obviamente, vamos a hablar mucho más de lo que le llamamos lifestyle, que incluye la industria de moda, artículos deportivos, calzados, juguetes y demás. ¿Qué significa tener un enfoque? Significa que cuando nosotros abordamos un cliente global, tenemos muchos clientes que tienen operaciones globales y locales también, tenemos equipos especializados de ejecución de soluciones para asegurarnos de que podemos realmente brindar un valor agregado. No solo somos operadores de cadenas de suministros, estamos ahí para cualquier necesidad y oportunidad de mejora de nuestros clientes y al tener ese enfoque realmente podemos agregar ese valor. No voy a hablar mucho de esta visual, pero básicamente es un resumen de la cadena de suministro
de ropa y calzado, desde los insumos a la manufactura hasta la cadena de suministro internacional de producto terminado, y en algunos casos, dependiendo de la empresa, obviamente, hay más venta en línea o el omnicanal, y algunos clientes también tienen una cadena de suministro de reciclaje incluso. Entonces se vuelve una cadena de suministro circular. Nuevamente, el enfoque que nosotros tenemos es en entender no solo a grosso modo la cadena de suministro de esta industria, pero la cadena de suministro específica de cada cliente para poder brindar valor agregado. Y bueno, entrando ahora, suficiente con la reseña, entrando con el tema de fondo, las macro tendencias de mercado. Y voy a empezar con las tendencias globales que afectan básicamente a toda la industria. Quiero empezar hablando primeramente de la fluctuación de demanda. En este caso, más recientemente, la caída de demanda. La gráfica que ven tiene dos líneas. Este es el volumen de la industria, no de Maersk solamente, de toda la industria de carga marítima y carga aérea. Si se dan cuenta, estas líneas son muy similares una con la otra, porque la carga aérea y la carga marítima siguen una ruta similar en términos, porque se relacionan a la demanda del consumidor. Tuvieron una subida muy rápida en el 2021, luego de la pandemia, del inicio de la pandemia, y en el último año, en el 2022, han tenido una caída de demanda que tiene que ver con la caída de demanda del consumidor. Si vemos esta visual, ahora es parecida. Estas gráficas son solamente el volumen marítimo, sabiendo que el aéreo sigue el marítimo muy de cerca, y está cortada por geografía. Sabiendo que la demanda global cayó, si se dan cuenta, regiones como Norteamérica y Europa, siendo de las más grandes, tienen una demanda que va muy por debajo hoy día que la tendencia. La línea recta es la tendencia esperada de demanda, y se dan cuenta que la demanda ha caído. Muy interesante es que la demanda de Latinoamérica y el volumen, este es el volumen transportado globalmente de la industria, no ha caído en Latinoamérica de la misma manera. Lo que me parece muy interesante. Quiere decir que Latinoamérica no tiene necesariamente la misma condición que regiones como Europa. Europa tiene una situación muy diferente, voy a volver al tema más adelante. Si hacemos la misma gráfica, pero ahora por industria, nos damos cuenta que casi todas las industrias han tenido una caída por debajo de la tendencia. La única industria que por alguna razón, que me parece súper interesante a mí personalmente, que no ha caído es lifestyle, o la industria de moda, se ha mantenido casi que en línea exacta con la tendencia esperada. Quiere decir que por alguna razón, no lo puedo explicar completamente en este momento, pero por alguna razón la industria de moda se ha mantenido constante, no con una super demanda, pero tampoco con una demanda deprimida a nivel global. Nuevamente el contexto este es global. Quiero presentarles también algo muy interesante. Esto es específicamente el mercado de Estados Unidos. Estas dos líneas representan las ventas reales en unidades, una línea. La otra línea representa las ventas en dinero. Estas líneas son iguales a través del tiempo y en el 2021 se empiezan a separar de manera muy visible. Lo que quiere decir es que el costo de los productos, el precio que las empresas han puesto a los productos, ha subido muchísimo. El volumen de venta no subió, pero en un mercado como Estados Unidos esto fue posible, pensamos nosotros, por la cantidad de ahorros y el apoyo financiero que el gobierno le dio a la población, lo que permitió continuar la venta y compra de productos. En otros mercados esto no es necesariamente posible. El problema es que si sigue el aumento de precios, llega un momento en el que el consumidor, ya no teniendo tantos ahorros, no puede comprar los productos. Entonces, esto es un punto de preocupación en la industria en ese sentido. Y estas gráficas representan las ventas minoristas y las ventas de alimentos específicamente. Estas otras dos gráficas representan
porque quiero hablar ahora del por qué el incremento de precios. Estas dos gráficas hablan del índice de precios al productor y el índice de precios al consumidor. El índice de precios al productor en Estados Unidos subió muchísimo y el índice de precios al consumidor también. O sea que las empresas, y eso explica un poco el incremento de precios que mostré antes, las empresas básicamente subieron los precios porque sus costos de producción subieron muchísimo. Y el consumidor logró pagar eso en el 2021, en el 2022 quizás no tanto, y ahora la demanda va cayendo. En Europa pareciera que no pasó lo mismo, pero lo que hay que ver es que la escala es diferente. En Europa el índice de precio al productor subió 3 o 4 veces más que en Estados Unidos y no se pudo transferir toda esa subida al consumidor. La situación en Europa es muy severa por el conflicto que hay con Ucrania y Rusia. La subida de la energía eléctrica ha sido muy grande y ustedes puede ser que se estén preguntando, pero ¿por qué estamos hablando de Europa y qué relevancia tiene eso? Pero yo creo que es importante, quizás para muchos de ustedes que tienen algún socio estratégico en Europa, tienen manufactura también en Europa, realmente ha subido tanto el costo de producción en Europa que algunas empresas se pueden estar preguntando si pueden mantener la producción en Europa. Entonces, estos son los temas que, por eso es que es tan importante el contexto global en este sentido. Un poquito más animado es el tema de Latinoamérica. Esta gráfica es de Euromonitor y tenemos una perspectiva. Ya vimos el contexto histórico, que el volumen no bajó igual en Latinoamérica que en otras regiones. A futuro se espera que también haya una normalización de la venta, de la demanda en Latinoamérica, de quizás un poco más del 2% a grosso modo en promedio. Y una cosa que vemos muy de cerca son las ventas en línea. Las ventas en línea en Latinoamérica, y las vemos a nivel global, pero en Latinoamérica subieron casi 3 veces desde el 2019 hasta el 2022. Eran aproximadamente el 5% del total de ventas del mercado de ropa y calzado y hoy día son casi el 14%. Esto es muy importante. Aquí tenemos algunos países básicamente, y no es lo mismo en todos los países. Esto tiene que ver más con la capacidad de pago que tienen unos países y otros. En algunos países no tanta gente tiene acceso a tarjetas de crédito, por ejemplo, y no pueden realmente comprar en línea de la misma manera. Esa es la diferencia entre los porcentajes, pero a grosso modo es un punto de enfoque para las empresas también ver cómo alcanzan esa audiencia, ese consumidor que compra en línea. Ahora, estas eran las macro tendencias un poco más. Ahora quiero entrar en las tendencias globales de la industria de moda. Y algunas de las cosas que voy a compartir no son solamente opiniones. Nosotros hemos hecho, aparte de que hablamos con clientes globales, regionales, locales, todo el tiempo, hemos hecho también un estudio muy reciente y algunos de los números que voy a mostrar son el resultado de esos estudios donde entrevistamos a muchas empresas y nos pareció muy interesante el resultado. Voy a empezar incluso por el resumen ejecutivo, o sea, el resultado del estudio, que dice que hay 4 fuerzas principales, fuerzas motrices, que están realmente afectando a la cadena de suministros de lifestyle, incluyendo moda, ropa, calzado y demás. Estas 4 fuerzas motrices actuales son el aumento de los costos, que ya hablamos un poco de eso, voy a entrar un poco más en el tema específicamente en moda, las fluctuaciones de la demanda. Muchas de estas fluctuaciones son por factores externos, no necesariamente por el consumidor, sino por situaciones geopolíticas, eventos naturales, etc. Tercero, el comportamiento del consumidor, que está cambiando muchísimo y muy rápido, nuevas generaciones entrando al mercado, expectativas muy diferentes de las marcas. Diversificación global, en la que no es suficiente, por ejemplo, tener un negocio y tener una producción
Si el negocio va creciendo, es importante considerar cuántos puntos de producción hay, en cuántos lugares, por temas también estratégicos y de resiliencia. Las reacciones a estas 4 fuerzas motrices incluyen inversión. Estas son las reacciones de las empresas. ¿Qué están haciendo las empresas en vista de las fuerzas motrices? Mucha inversión en tecnología. Tecnología para ayudar a la toma de decisiones acertadas y rápidas. La integración de lo que se llama omnichannel, que bueno, yo uso el término multicanal, no sé qué tan acertado es. La inversión en la agilidad de la cadena de suministros, cómo se aseguran las empresas de que tienen una agilidad para servir los cambios de demanda en diferentes puntos con los omnicanales, etcétera, y estrategias específicamente para la resiliencia, para la sostenibilidad, con acciones específicas también. Voy a empezar con la diversificación global. Aquí hay simplemente un ejemplo. Cuando se habla de diversificación global, hay que también pensar en todas las opiniones. Hay opiniones de proteccionismo, de que toda la fabricación tiene que suceder en un lugar por razones específicas, pero la realidad es que hay productos que solo se pueden producir en ciertos lugares con la calidad y la escalabilidad necesaria para realmente suplir y llegar a toda la demanda. Puedo dar ejemplos, por ejemplo, en Vietnam es donde se produce una gran cantidad de zapatos deportivos. En Sri Lanka se produce muchísima ropa interior. En Bangladesh hay una producción masiva de ropa en general. Y puedo seguir. Y es muy difícil competir con la escalabilidad y la calidad y la variedad de producción que pueden tener estos orígenes. Ahora, entrando en el tema de China, 95% de los líderes de cadenas de suministro están evaluando cambios a sus estrategias de abastecimiento y manufactura en China y 55% ya han tomado decisiones desde hace mucho tiempo. Esto salió del estudio, pero yo personalmente he tenido conversaciones con muchos clientes por muchos años de la industria de moda, deportes y demás, en las que es claro de que ha habido una estrategia sistemática de muchos de estos clientes de pasar parte de la producción de China a el sureste asiático, al subcontinente indio y a muchas otras partes del mundo para diversificar. Aún así, existe una cierta dependencia en orígenes grandes como China de producción, por lo cual no estoy necesariamente diciendo que hay que salir de China, no, para nada. Lo importante es tener una diversificación de la producción que permita resistir algún impacto inesperado de las cadenas de suministro. Entrando en el aumento de los costos, obviamente, si el aumento de costos continúa de los precios al consumidor, en el estudio que hicimos es evidente que el consumidor va a pasar de gastar quizás mucho en artículos como ropa, calzados y demás, a gastar más en alimentos. Entonces, empieza una transición del presupuesto del consumidor a gastar en productos como alimentos, por ejemplo. Uno de los puntos más importantes del aumento de los costos para moda ha sido el tema de producción. Del 60-70% de los aumentos de costos de materias primas, esta es la opinión de una empresa grande de deporte, una de las más grandes en el mundo. Y para resumir el tema del aumento de producción, 70% de las materias primas han subido al menos un 10%. El estudio decía también que un 63% subió más del 10%, o sea que hay un aumento muy relevante de las materias primas, aparte de una escasez de la mano de obra también para producción. Las fluctuaciones de la demanda tienen también que ver un poco con el ambiente recesivo que hay. Nuevamente yo mencionaba antes que hay factores externos. Lo importante no es necesariamente enfocarse nada más en si va a haber una recesión y en el factor externo. Obviamente es importante saber y tener una indicación, pero cómo prepararse. Y esta opinión es importante y por eso la pusimos aquí en la presentación. Este es el director de la cadena de suministros de una marca deportiva global. Lo importante es la integración de los sistemas, estar preparados
para reaccionar a cualquier fluctuación de la demanda. Por ejemplo, no producir demasiado sabiendo de que no va a haber mucho consumo, o producir más sabiendo de que va a haber un alza en la demanda de consumidor. Pero saber eso y saber dónde se va a vender, tener una idea de si se va a vender más en línea o si se va a vender más en la tienda física es muy difícil. Se puede hacer con los sistemas adecuados y la integración. Ahora voy a entrar en el cambio del comportamiento del consumidor, y uno de los cambios más interesantes que hay y que va muy acelerado, quizás no se siente tanto en Latinoamérica, pero sí se siente a nivel global. Las marcas están realmente haciendo, las marcas de moda están haciendo mucho por el tema, es que los consumidores están cambiando las preferencias de compra en función del impacto social, económico y ambiental. Hago o subrayo el tema ambiental. Especialmente los consumidores más jóvenes que están entrando al mercado hoy día ya han cambiado sus preferencias o están en proceso de cambiar sus preferencias. En este estudio, el 79% de todos los consumidores que participaron ya han cambiado o están pensando en cambiar sus preferencias en base a estos impactos. Entonces, esto tiene una influencia directa en la preferencia de una marca versus otra marca. Yo he tenido reuniones con clientes que me han dicho, bueno, en este mercado realmente si uno no juega en el tema sostenible, no compito, porque los consumidores ya se han volcado casi que completamente al tema de sostenibilidad. Y es un tema que quizás puede ser un poco de percepción, en algunos casos es muy difícil para un consumidor saber qué tan sostenible es una marca o no, obviamente, pero lo dejo ahí por el momento. Otro ejemplo del cambio de comportamiento del consumidor es, y pueden haber muchos más ejemplos, pero este fue uno muy específico que llamó la atención, está el tema de los influencers. Cuando se contrata un social influencer, es muy difícil para una empresa, para una marca, saber cuánto va a vender en vista de lo que ha hecho ese influencer. Y en el tema de cadena de suministro, se trata mucho de la tecnología. ¿Qué tecnología hay para tener una correlación entre la venta, el mercadeo y la cadena de suministro para realmente poder vender en base a todo lo que ha generado ese influencer? Porque los cambios de consumo son mucho más rápidos que hace 10, 20, 30 años atrás. Hoy día estos cambios pueden pasar a diario o en cada semana puede haber un cambio una fluctuación importante de consumo. Resumiendo, ¿cuáles son las reacciones principales a estas 5 fuerzas que mencionaba? La tecnología, vuelvo y repito, es súper importante para ayudar a la toma de decisiones en tiempo real, de manera rápida. La integración del multicanal tiene que ver con generar también una experiencia conjunta al consumidor. El consumidor quizás no está pensando tanto en si compra en línea o compra en la tienda física, va a hacer lo que le conviene más, pero la experiencia con la marca debe ser similar. Y eso es lo que están haciendo muchas de las marcas hoy día a nivel global, están buscando unificar esa experiencia de compra, que el consumidor se sienta como si está en la tienda, aunque esté en su casa comprando de manera online. O viceversa, que cuando vaya a la tienda, ya en la tienda sepan qué es lo que ese consumidor veía cuando estaba comprando en línea. La agilidad tiene que ver mucho con esto del omnicanal todavía, pero tiene que ver con la cadena de suministro. Lo que los clientes están haciendo es invirtiendo en modificar un poco su cadena de suministro para hacer que ésta sea apta para la realidad del omnicanal. Voy a entrar en un poquito de detalle al final de la presentación. Las estrategias de resiliencia, no he hablado mucho de ese tema, pero lo importante es, si hablamos del tema de los orígenes, existe la posibilidad de que si una empresa depende únicamente de un origen y ese origen tiene una situación inesperada que puede ser completamente fuera del control de cualquiera de nosotros, esa empresa puede estar en problemas. Porque si la producción es, por ejemplo, en un origen en Asia y ese origen o ese país
tienen una situación específica, un conflicto, puede ser algún tema de restricciones, puede generar un problema muy grande para una empresa que importa solamente de ese origen. Entonces lo importante es diversificar. Eso es también lo que conversan con nosotros muchos de los clientes. Y al final también hablamos de la estrategia de sostenibilidad. Voy a entrar un poco más en el tema de sostenibilidad, así que no voy a hablar de eso ahora mismo, que es básicamente la próxima sección. Cuando hablamos de sostenibilidad, quizás estamos pensando en algunas ideas o algunas cosas que hemos visto ya muy específicas. Yo quiero hablar de la sostenibilidad a nivel de la cadena de suministros, de las opciones y de la ruta de desarrollo que existe con el tema. Nosotros tenemos una agenda muy agresiva en el tema de sostenibilidad. Como mencionaba antes, esto va más allá de nuestra estrategia incluso. Es un compromiso. En el 2022 tuvimos 3 veces más interacciones con clientes que estaban interesados en temas de sostenibilidad. ESG incluye sostenibilidad del lado social y mucho más que eso. 2/3 de nuestros 200 clientes más grandes tienen objetivos muy específicos y tienen una agenda para reducir las emisiones de CO2 y para realmente incrementar su sostenibilidad. 91% de los líderes empresariales creen que sus empresas tienen la responsabilidad de actuar y el 83% de los consumidores también. O sea que hay tanto los consumidores como las empresas están actuando. Y entrando un poco en qué está haciendo Maersk, un poco más del contexto de qué opciones hay, ¿no? Y voy a entrar también en otro detalle que va a tener un poco de sentido porque estoy presentando esto. El tema de sostenibilidad es un tema que no se puede manejar solos. Maersk no está haciendo esto solo. Nosotros estamos colaborando con clientes, con proveedores, con entidades externas, gubernamentales o no, y estamos invirtiendo en iniciativas. Para darles un pantallazo rápido de algunas de las iniciativas, en el 2019 lanzamos un producto o un transporte marítimo que utiliza biocombustible, o sea, un combustible que no genera CO2. Y la adopción de ese producto ha sido muy rápida. Voy a volver a eso. En el 2022 ya tenemos 16 vehículos en línea, vehículos eléctricos. 16 no es mucho, pero nosotros hicimos una orden de 300 camiones eléctricos que van a entrar en los próximos, desde este año hasta los próximos años, en línea. Este año entra el primer buque portacontenedores que utiliza un combustible nuevo que se llama, que es el metanol verde. Y 18 buques adicionales entran en línea en el 2024 y 2025. No podemos poner más buques porque no existe tanto combustible verde para poder mover todos esos buques. O sea que estamos trabajando con entidades externas para generar el combustible y poder tener entonces más buques sostenibles. Somos la primera empresa que está haciendo esto de esta manera. Es para dar opciones y nuestra intención es dar un ejemplo para que toda la industria se mueva en esa dirección. Porque obviamente también es una industria que genera CO2, estamos conscientes de eso y estamos cambiando para las generaciones futuras. Nuestra estrategia es llegar al cero emisiones netas para el 2020 en todas nuestras actividades, terrestres, marítimas, etcétera. Interesante aquí es que específicamente en la industria del lifestyle, que incluye moda nuevamente, es la industria líder en nuestra experiencia cuando hablamos con nuestros clientes, cuando lanzamos el producto de Eco Delivery, que es el producto de transporte marítimo sostenible nuevamente, lo lanzamos solamente en el 2019. Ya en el 2022, casi el 10% de todos los movimientos marítimos que hacemos bajo la industria del lifestyle se hacen con ese programa, que obviamente tiene un costo diferente, pero los clientes
porque el combustible tiene un costo diferente, pero los clientes han contratado, independientemente de eso, por su compromiso con el planeta. Y un 25% del volumen total de toda la empresa de que se hizo de ese programa de Eco Delivery fue también por los clientes de moda. Yo entiendo eso muy bien porque las conversaciones con los clientes que tenemos de moda y demás, ellos realmente ven una relación muy directa entre la percepción del consumidor y realmente la venta, en la percepción en temas de sostenibilidad. Y están trabajando muy duro para asegurarse de que sus empresas son percibidas como sostenibles, pero están tomando acción, porque obviamente cabe la posibilidad de que hay empresas que pueden estar diciendo que van a hacer algo y no lo hacen, pero nosotros somos testigos de que hay empresas tomando mucha acción cuando se trata del tema de sostenibilidad. Y voy a dar una recomendación final del tema de sostenibilidad, pero voy a empezar para resumir algunas recomendaciones en base a las tendencias, en base a nuestra experiencia con la industria de moda, ropa, calzados y demás. Podría dar 10 recomendaciones, me voy a quedar con 4 recomendaciones específicas. La primera es diversificar el sourcing o el abastecimiento. ¿Cuántos orígenes de manufactura tienen sus empresas? Esto es muy importante específicamente para evitar un riesgo. Yo creo que es un riesgo un poco incalculable, pero es un riesgo que no vale la pena tomarse. Depender de uno o pocos orígenes o pocos centros de manufactura, si ustedes tienen una marca en crecimiento, es riesgoso. Y la recomendación es tener la habilidad de producir en diferentes lugares. El segundo consejo es adaptar las cadenas de suministro al omnicanal. Incluso algunas de las empresas de más renombre en la industria, sobre todo si empezaron sus negocios hace mucho tiempo, resulta que tienen cadenas de suministros que han sido diseñadas 20, 30, 40 años atrás. Y muchas de estas empresas tienen una red de distribución que no es muy diferente que la que tenían hace 30 años atrás. Las rutas, dónde están los centros de distribución, etcétera. Lo importante aquí es tener en cuenta la combinación entre las ventas, el consumidor, dónde está comprando el consumidor y dónde están los centros de distribución. Hay muchísimas preguntas importantes. Por ejemplo, ¿por qué tengo uno o dos centros de distribución? Tendría que tener centros de distribución más cerca de los consumidores. Puedo unir todo el inventario de las ventas en línea y las ventas en tiendas físicas, o las voy a separar en diferentes centros de distribución, etcétera. Hay que diseñar la cadena de suministros para que pueda realmente ser un apoyo al negocio, un apoyo al crecimiento que incluye obviamente el omnicanal en esta industria. Tercero, hay que mantener un enfoque diferenciado en lo que es la resiliencia. La resiliencia, la experiencia que tenemos nosotros, que tengo yo, es que es muy común que una empresa en el día a día se olvide un poco del tema de la resiliencia porque hay muchos temas operativos y de ejecución que requieren atención. La recomendación es tener un espacio estratégico para diseñar planes de contingencia, para pensar en nuevamente cuántos orígenes tengo, para pensar en cuáles son los socios estratégicos que yo debería tener como empresa en diferentes rubros, no solamente en logística, pero en general, que me pueden ayudar en caso de una contingencia, en caso de un evento inesperado. Tengo un plan, sé exactamente quién tiene que llamar a quién, desde temas muy sencillos y prácticos hasta temas mucho más avanzados. Nosotros hemos tenido que lidiar en Maersk con muchos eventos inesperados, desde la pandemia, que duró mucho tiempo, donde tuvimos que ayudar a muchísimos clientes, hasta un barco que se quedó atascado en el canal de Suez, que todavía no me lo explico, y muchas otras situaciones.
que nadie podía predecir realmente. Para todo eso hay que tener un plan de acción. La última recomendación es tener una estrategia y objetivos sostenibles. No solo la estrategia, cuando uno tiene una estrategia y objetivos, uno se hace un plan que involucra, por ejemplo, socios estratégicos, de qué acciones se pueden tomar para realmente incrementar la sostenibilidad. No tener una estrategia, no tener un objetivo, como que no es una buena opción. Entonces, mi consejo y una recomendación también porque el tema no tiene que ver solamente con un aspecto comercial, aunque sí lo tiene que ver, en el tema de moda sí tiene que ver con el tema comercial, pero mi punto es que va más allá del tema comercial. Hay que tener una estrategia y se puede generar cambio. Yo espero que la presentación también de algunos ejemplos, porque son algunas de las cosas que está haciendo Maersk, pero también hay otras empresas que están teniendo iniciativas sostenibles, y el consejo es simplemente aliarse con las empresas que pueden ayudarlos a tener realmente un avance en el tema sostenible. Esas son las recomendaciones básicas que tenía yo el día de hoy. Quiero agradecerles el tiempo. Ha sido un placer para mí nuevamente estar con ustedes hoy y bueno, muchas gracias.